Bienvenidos a este espacio para el emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu vida como tú la quieres. ¡Comenzamos! Quiero darte una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Tu vida como tú la quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina y formo parte del equipo de INA Regional. Hoy tengo el placer, el enorme honor de hablar con una persona, una referente en este negocio, con muchísimos años de experiencia. Voy a presentarla sin más. Ella es de México, vive en Tijuana. Es esposa, madre y emprendedora. También es conferencista internacional y defensora de los animales y la naturaleza. Lleva desarrollando el negocio por más de 28 años junto con su esposo Paco. Son diamantes en Estados Unidos y doble diamantes en México. También son empresarios en la industria hotelera. Tienen 2 hijos y unos hermosos perros. Desde México para el mundo, Giovanna Bazán, muy bienvenida. Hola Eli, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir. Estamos emocionados y lista. Vamos a platicar. Claro que sí, comencemos con la primera pregunta. En este momento seguramente estén escuchando este podcast muchos empresarios que ya te conocen, pero siempre tenemos nuevas personas conectándose y me encantaría que nos cuentes, Giovanna, ¿cómo fue que comenzaste en el negocio Amway? Claro que sí, Eli, y pues me emociona mucho esta parte porque me remonto a cuando yo también estaba iniciando y tenía tantas dudas, tantas preguntas. Te cuento un poquito, mi esposo y yo somos abogados de profesión. En un momento en el que estábamos con éxito profesional, trabajando, ¿qué te cuento? Salíamos 7, 8 de la mañana de casa con 2 bebés muy pequeños de pañales y con toda esa fuerza y ese deseo de triunfar, de salir adelante, pues estábamos totalmente inmersos y seguíamos pues metiéndole muchas más horas a nuestra vida profesional. Mi esposo en el área penal, yo en el área corporativa, el área familiar, pero el tema era que regresábamos 9, 10, 11 de la noche y muchas veces nos quedamos hasta la madrugada trabajando en nuestra oficina. Un día nos replanteamos de qué se trata la vida. O sea, tenemos éxito económico, pero entre más ganamos dinero, menos tiempo tenemos para nosotros, ya no podemos ni siquiera hacer paseos familiares. O sea, prácticamente empezamos a reducir lo que era la vida deportiva, la vida espiritual, la vida social, para luego llegar simplemente agotadísimos. Entonces, cuando te haces preguntas, ¿qué más hay? Fíjate que creo que fue muy valioso hacérnoslas a una edad temprana. Yo tenía 23 años, iba a cumplir 24 años, cuando mi esposo y yo nos sentamos a preguntarnos si había algo más. Yo creo que el que busca encuentra. En ese momento te cuento que empezamos a pensar en negocios tradicionales, queríamos poner un restaurante, de novios queríamos poner un hotel, pero cuando nos dimos cuenta de lo que requería un negocio tradicional y cuando tuvimos una oportunidad de una plática con un asesor financiero, nos dimos cuenta que no teníamos el dinero para invertir que se requería, ni siquiera para arriesgarlo no teníamos el tiempo para dedicarnos a estar ahí atendiéndolo, ni tampoco experiencia. Nuestras posibilidades de quebrar eran casi totales, pero estábamos en la búsqueda y en ese momento alguien nos habla de la oportunidad del negocio de Amway y quiero decirte que mi mente estaba muy cerrada porque en mi mundo en el que yo había crecido, un negocio tenía que tener paredes, tenía que tener muchos empleados, dolores de cabeza, porque vi a mi papá pues abrir negocios, aunque quebró en muchos de sus emprendimientos. Sentía que esto no era real. Mi esposo es una persona que siempre tomó riesgos, creo que fue de sus mejores atractivos cuando lo conocí, y él me decía, no hay nada que perder, si no funciona no pasa nada. Él se reía cada vez que yo me frustraba, y él me decía, mira, si no funciona, no perdimos nada. Además, la gente que nos empezó a criticar, porque quiero decir que cuando empezamos tuvimos muchas opiniones en contra de la familia, de los abogados, nos decían, ustedes son muy buenos abogados, ¿qué hacen ahí? Pero creo que en esa parte te cuento que ha sido muy importante en ese inicio la visión que tuvo mi esposo de fluir y de saber que el que no arriesga no gana y que además aquí no había riesgo. Ese fue nuestro comienzo y pues estoy feliz de que hayamos dado ese paso. Me encantaría preguntarte acerca de la resiliencia. Probablemente, justamente, muchos sepan de qué se trata, pero otros quizás no. ¿Y qué podrías compartirnos desde tu mirada y experiencia acerca de esto? Wow, te puedo decir que
mi forma de entender la resiliencia cambió completamente. Quiero hacerte una historia corta de mi vida en Amway para poderte contar algo. Cuando yo empecé en el negocio de Amway, yo no entendía, y hoy le hablo con muchas de las personas que van a iniciar en este emprendimiento, que el camino de una persona que decide emprender va a hacer una sensación de que tú estás en contra de muchas situaciones. Pareciera que estás en contra, hasta lo más importante, a veces estás en contra de tu propia cabeza. En contra de opiniones de terceros, tienes en contra los malos hábitos, el no tener inclusive el hábito de autoeducarse, el hábito de hacer cosas fuera de un horario tradicional. Y cuando empiezas en cualquier actividad en la vida, no solo en Amway, va a haber una etapa de prueba y error, y que mucha gente lo interpreta como fracasos. Y ahí es donde la mayoría de la gente suelta una dieta, suelta un emprendimiento, se sale del negocio de Amway, deja el gimnasio, inclusive deja el matrimonio, porque no entendemos que la vida, en el proceso de evolución de los seres humanos, va a haber esas altas y bajas, y la capacidad que tengamos de poder entender que no hay fracasos, sino hay lecciones en la vida, ahí es donde viene la resiliencia, la capacidad de levantarte. Yo le decía el otro día a una persona que en realidad el verdadero fracaso existe cuando tú te levantas y no aprendiste la lección. Porque cada vez que uno sale de una situación difícil, tiene que haber una evolución mental, emocional en el ser humano. Y yo fui desarrollando en el proceso del negocio de Amway esa capacidad de ir entendiendo que cada aparente fracaso, cada reto, por ejemplo, desde las críticas que vivimos, que después ya no fueron críticas conforme tuvimos resultados, pero al inicio, el que alguien ingresara al negocio y luego lo dejara, para mí eso era muy doloroso. El hecho de que alguien se comprometiera a una meta conmigo y después no lo siguiera, toda esa parte que al inicio era muy, muy, muy fuerte para mí, yo empecé a desarrollar una fortaleza, como una coraza, y es como un callo, ¿verdad? Como lo pudiéramos también comparar, que hace que las situaciones cada vez te duelan menos. Entonces, en el camino del emprendimiento, uno va a desarrollar esta capacidad de resiliencia, de poderse levantar de cualquier situación cada vez mucho más rápido. Y esa fortaleza emocional, que también viene acompañada de una fortaleza mental, emocional, yo la puedo describir como esa sensación de que ya me duele menos, o sea, que pasen cosas. Y la fortaleza mental, que creo que es muy importante porque es cuando tú controlas tu autoplática, la mente es muy floja y la mente siempre te va a decir, deja las cosas, no vale la pena que sufras, vive el momento, mejor el placer, porque en realidad, pues a veces la gente no tenemos esa capacidad porque no estamos educados para emprender. Y buscamos lo cómodo. Y la mente, pues obviamente, hace que mucha gente busque ese placer momentáneo. Y cuando yo entendí a través de los libros, a través de los audios, a través de construir este negocio, que tenía que dominar mi mente, que tenía que dominar mis emociones y que me tenía que levantar una vez más, pues definitivamente desarrollé habilidades que no fueron de un día para otro, pero te puedo decir que gracias a esas habilidades hoy estamos de pie ante todo lo que nuestra familia ha vivido. O sea, yo no puedo imaginarme cómo hubiéramos enfrentado situaciones que hemos vivido este último año sumamente difíciles si yo no me hubiera fortalecido y aprendido sobre la resiliencia y la capacidad de levantarte a pesar de. Así que estoy enormemente agradecida. No solamente en Amway, fíjate, con todo lo que Amway nos da, que es una oportunidad de un ingreso para el que lo trabaja y lo ve como una prioridad, podemos desarrollar al inicio un ingreso extra, pero llegar a vivir de él. Lo más valioso que yo te puedo decir, que independientemente del ingreso, es estas fortalezas. Wow, me encanta. Y tocaste un punto súper interesante. Quisiera preguntarte, justamente atado un poquito a eso que hablabas de las frustraciones, cuando algo no se da como queremos, ¿no? ¿Cómo trabajas en tus equipos la motivación, especialmente cuando surgen justamente estos desafíos, frustraciones, cuando no se llega quizás a los resultados esperados, ¿no? Y también pensando que estamos comenzando este nuevo año fiscal, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos acerca de esto? Fíjate que es muy interesante esta parte porque es muy común que cualquier nuevo empresario se frustre. Y
Y lo que pasa es que tenemos como que una sensación de que todo va a ser perfecto, que voy a invitar a mis 3 mejores amigas y que todo el mundo va a entrar. Y de repente, si te das cuenta que no es así, empieza a haber frustración, empieza a haber duda. Pero la clave creo que está en mantenerte en una atmósfera, mantener al nuevo empresario y que el nuevo empresario esté dispuesto a mantenerse abrazado de una atmósfera. ¿Y qué es la atmósfera? Número 1, el equipo de apoyo, o sea, mantenerte cerca de tu equipo. Otra cosa muy importante es que el programa educativo tiene esa cualidad de abrazar y acompañarte y protegerte y darte como bastones cuando tú empiezas a leer, cuando empiezas a escuchar audios, independientemente de que vas aprendiendo habilidades, de que te empiezas a ver la vida diferente con los libros, empiezas a entender cuáles son tus creencias limitantes y cuáles pueden ser nuevos programas que tú instales, empiezas a desarrollar una fuerza interior que te va a hacer que a pesar de la frustración tú puedas continuar. Pero te voy a dar la parte clave y medular. Y que cuando vienen y me dicen, tengo muchos miedos, no sé qué me pasa, no sé cómo avanzar, creo que todo esto tiene mucho que ver cuando la persona no tiene muy claro por qué quiere desarrollar el negocio. El por qué no es nada más decir yo voy a llegar a platino y voy a ganar tanto dinero. Yo creo que tiene que haber algo más profundo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuándo lo quiero y cómo lo quiero? Te pongo un ejemplo. Si alguien me dice, yo quiero ganar, y tuve esa sensación, y tuve esta experiencia con una chica que yo le estaba terminando de dar el plan, y cuando ella veía que podía ganarse 20,000 pesos, por ejemplo, yo le veía que sus ojos no conectaban a pesar del ingreso. Me decía, son interesante. Pero cuando yo le hice la pregunta, que si cómo estaba su vida, y qué era lo que ella quería hacer y tener, qué le incomodaba, qué era aquello que ella quisiera cambiar, y me dice, realmente yo estoy muy frustrada donde vivo, es una zona muy peligrosa para mis hijas y yo quisiera cambiarme de zona. ¿Y cuánto necesitas? Y me dice, ella me habló en dólares, me dijo, yo ocupo $1,000 para poderme cambiar a donde quiero rentar. Le dije, precisamente, si tú ganas estos 20,000 pesos, es el equivalente a lo que tú ocupas para ese cambio de casa. Ahí conectó, se le abrieron los ojos porque conectó con algo que ella quería. Entonces, cuando la persona me dice, yo tengo muchos miedos, entonces le digo, lo que necesitamos es que tu sueño sea más grande que tus miedos para que a tu miedo le dé miedo el tamaño de tu sueño, porque el miedo va a estar ahí. Los miedos al cambio, el miedo al dinero, el miedo a la responsabilidad, el miedo al rechazo, el miedo al qué dirán, el miedo a equivocarte, son miedos normales en todos los seres humanos. Pero cuando empezamos en este emprendimiento no sabemos qué son ese tipo de miedos. Simplemente la cabeza te dice, no lo hagas, y te va a dar una historia de justificación. Pero cuando tú tienes un sueño, como lo teníamos nosotros cuando empezamos el negocio, no lo hicimos por una casa, no lo hicimos por cosas materiales, lo hicimos porque mi esposo estaba ejerciendo un área muy peligrosa, que habían empezado a matar abogados, literal, frente a sus familias en esa época, y estábamos buscando sustituir su ingreso. Nosotros teníamos un sueño que se convirtió en un sueño tan importante que cualquier crítica quedó pequeña. Entonces, cuando el sueño, tú conectas a tus socios o le ayudas a este empresario a que conecte, a que pueda ver su vida como ellos la quieren, como dice esta frase, a tu vida como tú la quieras, y empezamos a llevarlo a ese futuro y se emociona y lo hacemos de tal manera que sea más grande que su frustración, esa persona va a poderse comprometer y va a poder salir adelante. Me encanta escucharte. Todos tomando nota. Del otro lado, me imagino, como yo. Bueno, ahora quisiera preguntarte, Giovanna, si hoy alguien te preguntara a ti, ¿por qué hacer el negocio Amway? ¿Qué podrías decir? Fíjate que yo entré a Amway por una razón, me quedé por otra y la sigo haciendo por otra. No sé qué interesante. Entré a Amway por un ingreso extra, por no tener ese tipo de riesgos. Me quedé cuando descubrí que Amway no solamente eran productos extraordinarios, yo estoy enamoradísima de todos mis cremas, mis suplementos, los productos de casa, yo amo los productos, pero me enamoré aún más del programa educativo, de cómo Amway se preocupa por los seres humanos. Empecé a ver una transformación en mí. Yo era una persona muy reactiva, una persona agresiva en la forma de dirigirme con otros. Empecé a notar un cambio, y eso también en mi esposo. Siempre hemos sido unos extraordinarios amigos y coequiperos, pero nuestra relación se mejoró. Empezamos a
a trasladar esto a nuestros hijos, a meter el hábito de la lectura. Entonces nos dimos cuenta que Amway, el paquete completo de Amway, hizo que nos enamoráramos de cuidar el medio ambiente, que yo cuidara mi salud, que no lo hacía, que empezara a hacer ejercicio, porque aquí pues siempre se nos motiva a que la salud es parte importantísimo en la vida de una persona. Entonces el paquete de Amway incluye tu salud, cuidar el planeta, autorrealizarte, ganar dinero. O sea, prácticamente es un paquete muy completo. ¿Por qué sigo haciendo el negocio de Amway? Nosotros tuvimos las decisiones inteligentes, tenemos más de 20 años de Diamante, y en lugar de, pues tomamos buenas decisiones, invertimos en bienes raíces, todos los ingresos de los bonos de diamante, bonos de diamante ejecutivo, doble diamante, y pues hemos hecho un respaldo de activos que nos generan muy buenos flujos. Recientemente, hace 3 años, abrimos un hotel boutique que empezó como una idea de crear unas cabañas para llevar a nuestros socios de Amway, pues se convirtió, ahorita estamos en el primer lugar de todo el Valle de Guadalupe, un restaurante que se convirtió también muy exitoso, y la gente nos dice, ¿por qué siguen haciendo el negocio si ya generan muy buenos flujos? Le dije, yo no podría dejar de hacer el negocio. Número 1, todo lo que yo tengo se lo debo a Amway. Número 2, hay mucha gente que ha creído en nosotros y yo aspiro a que más gente viva lo que estamos viviendo. Número 3, te puedo decir, Eli, que lo que hemos vivido en este último año, que nuestro hijo se contagió de COVID y que estuvo al borde de la muerte y que le daban el 3% de vida, si yo no hubiera tenido, número 1, el dinero para soportar lo que hemos pagado, que independientemente de un seguro que pagó ya más de 50 millones de pesos, nosotros hemos pagado cerca de $100,000, y gracias a los flujos que tenemos tanto en Amway como los que creamos gracias a Amway, hemos podido estar, número 1, 7 meses pegados a nuestro hijo, casi 8, sin tener que trabajar. El negocio lo hacemos desde la computadora, desde donde queremos, ahora que esta es una oportunidad enorme desde donde tú lo quieres, una ventaja del negocio de Amway. Es un negocio que, por haberlo construido, sigue generando flujos, y te puedo decir que le debo la vida de nuestro hijo a Amway, porque miles de personas fuera de nuestro equipo, más nuestro equipo, le oraron a Dios junto con nosotros para salvar la vida de nuestro hijo. ¿Cómo no estar agradecida con el negocio de Amway? O sea, cuando tengo el tiempo y el dinero, cuando tengo todo el apoyo de los directivos de la corporación, cuando todos los diamantes, yo traigo ahorita un carro que nos prestaron unos diamantes de aquí de Monterrey, Luis Miguel y Tere, tengo un Ispring que me trajo Carlos y Geisel, tenemos a un Delfino y Rebeca Treviño Diamantes que no han dejado de traernos comida, de ayudarnos, de atendernos con sus médicos. O sea, es una familia. Amway no es solo un negocio, hay muchas formas de ganar dinero. Yo estoy impactada de la capacidad de apoyo que tenemos en el mundo de Amway, y me veo haciendo el negocio de Amway el resto de mi vida, muy agradecida. Yo espero que mucha gente pueda darse la oportunidad de no solamente enamorarse de los productos, sino poder ver el paquete completo. Muy, muy lindo mensaje, y quisiera ir cerrando este episodio con tu mirada sobre el año fiscal que está comenzando y el futuro en Amway. ¿Cómo es que te lo imaginas? Siempre hablamos de las 70, ¿no? Vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes, como una visión compartida más que como un evento, y eso implica aprender y desarrollar el negocio en ambas dimensiones, ¿no? Lo presencial y lo digital. ¿Qué podrías compartirnos acerca de esto? Estoy muy, muy emocionada con lo que viene, porque yo vengo de un Amway que yo inicié con 0 tecnología, y aún así lo hicimos. La gente, los jóvenes me dicen que cómo lo pudimos hacer. Y realmente cuando yo veo que hoy desde cualquier lugar, cualquier persona puede compartir el negocio de una manera sencilla, cuando veo todas las herramientas digitales, veo un Amway muy al alcance de cualquier persona, tanto la persona muy joven que le encanta manejar el negocio desde su teléfono, como la persona que tiene poco nivel de tecnología, y aunque cualquiera se diga con poco nivel de tecnología, así tenga 70, 80 años, cualquier señora ya maneja Facebook, maneja WhatsApp y puede conectarse a un Zoom. El negocio se volvió sumamente versátil. Los básicos nunca van a cambiar, pero las opciones y las formas de poder conectar con la gente ampliaron. Yo veo que además con todo este programa nuevo de Core Plus que acaba de iniciar en este año fiscal, a mí me emocionó mucho todo el potencial de lo que se puede ganar en el negocio de Amway. Estoy muy emocionada porque creo que podemos hacer un negocio híbrido, podemos hacer cosas presenciales y seguir teniendo esa relación, porque ese es el mundo de Amway también. Somos personas que nos gusta estar juntas y ese es el corazón de Amway, pero podemos avanzar
muchas actividades desde tu teléfono sin tener que manejar. Eso va a acelerar el crecimiento, lo está haciendo. Yo hoy puedo darte 5 conferencias en una tarde sin salir de mi casa y a diferentes países cuando antes viajaba mucho. Yo veo un potencial increíble y creo que este año fiscal tenemos que lograr muchísima gente, bronces iniciales, bronces constructores. Veo la posibilidad de generar muchos nuevos platinos, muchos nuevos rubíes y preparar calificaciones de fundadores. Y eso va a traer como consecuencia esmeraldas y diamantes nuevos. Yo estoy muy emocionada y creo que para mí es el mejor momento de la historia en todos los años que yo tengo en Amway. Así que creo que podemos llegar a unas 70 muy fortalecidos con muchos nuevos diamantes, Eli. Sin duda. Bueno, yo realmente estoy feliz de haber estado aquí conversando contigo. Giovanna, es realmente un gusto, así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eli. Bueno, y te espero a ti que estás del otro lado a escuchar un próximo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Hasta pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.